Recuerda que el bicarbonato de sodio es el mejor aliado para nosotros los jardineros. Si tus plantas han sido atacadas por este hongo cenizo, no te preocupes. Hoy te comparto cómo erradicarlo de manera fácil con cosas que tenemos en nuestra casa. Resulta que este hongo se manifiesta de esta manera. Es un hongo cenizo que con el pasar de los días, él empieza a invadir todas sus hojas y solamente van quedando las hojas nuevas. Entonces, ¿qué sucede? Hay que empezar a tratarlo desde las hojas nuevas y te lo voy a explicar con dos ingredientes o dos elementos que tenemos en casa. Yo normalmente para utilizar estos dos ingredientes que tengo, siempre me gusta colocarlo a hervir. ¿Por qué? Porque resulta que cuando tenemos estos dos ingredientes, como lo es el bicarbonato de sodio, yo lo coloco a la ollita y aquí por cada litro de agua le voy colocando una cucharada de bicarbonato de sodio. Recuerden que el bicarbonato de sodio es el mejor aliado para nosotros los jardineros, ya que nos sirve para muchos hongos y en especial para este hongo que nos ataca bastante. Bueno, aquí, por ejemplo, yo también tengo otra forma de hacerlo, y es que caliento el agua en la tetera y luego sí se lo pongo directamente al bicarbonato de sodio. Acá te estoy haciendo esta demostración es porque si de pronto tú no cuentas con una tetera, sino simplemente tienes tu estufa, entonces lo llevas allí hasta que desaparezca por completo. ¿Con qué fin se hace de llevar este bicarbonato de sodio con agua caliente? Con esto logramos que él se deshaga por completo y no nos vaya a tapar nuestro atomizador. Hay otra forma de hacerlo y te lo voy a explicar porque a veces nosotros nos hacemos un 8 porque no sabemos cómo, y es en una tetera le colocamos una cucharada de bicarbonato de sodio y aquí le colocamos el agua caliente. Te lo voy a hacer de esta forma para que tú veas cómo es que se hace de esta forma. Aquí también hasta que desaparezca por completo lo vamos dejando allí y cuando ya desaparece por completo le vamos a agregar el otro ingrediente para atacar este hongo. Aquí lo llevamos a 1 litro de agua. Lo revolvemos, incluso lo podemos revolver con agua menos caliente para que no nos tome tanto tiempo esperando que se enfríe. Cuando ya tenemos casi el litro, entonces paramos un poquito para que esta otra parte que nos queda aquí la vamos a rellenar con leche, más o menos. Llenando el litro le colocamos un vaso de leche al litro de agua. Esto es 1 litro de agua y aquí lo vamos a hacer ya para pasarlo a nuestro atomizador. Ya tenemos este atomizador listo, esto ya quedó a temperatura ambiente, no vamos a quemar nuestras plantas y acá lo voy a pasar directamente a mi atomizador preferido. Es un atomizador que me ayuda muchísimo, esparce muy bien por la parte suavecita y aquí voy a llenar mi esparsor. Ya está listo. Entonces acá ya te voy a compartir cómo es que se utiliza. Por ejemplo, en esta begonia que apenas está empezando este hongo cenizo, no debemos cortarle las hojas porque aquí alcanzamos a tratar este hongo cenizo. Vamos a colocar nuestro esparsor por la parte más suavecita. Y acá, antes de que lo invada totalmente, empezamos a regarle estas hojas de este modo, en un lugar ventilado, que a este hongo le gusta mucho la humedad. Y aquí empezamos a tratarle todas estas hojitas. Esto nos va a ayudar muchísimo a tratar este hongo cenizo cuando son, por ejemplo, las begonias. Hay otra planta que también le afecta muchísimo y son las gloxinias. Esta la he dejado varios días sin tratamiento y miren, ella se ha empezado como a amarillar y este hongo cenizo también la ha empezado a atacar. Entonces, a estas también se les coloca, porque tú siempre me preguntas, Chita, pero solamente le colocaste a las begonias, ¿a qué otra planta le da mucho este hongo cenizo? Y yo te comparto que, por ejemplo, las gloxinias, tú las tratas desde el comienzo, de manera preventiva, por ejemplo, cada mes y medio, este hongo cenizo no te va a aparecer en tu planta y va a evitar que tengamos que sacrificarle algunas hojas, como te voy a mostrar en la siguiente planta. En el caso de las suculentas, estas plantas hay que empezar a sacrificarle todas estas hojitas que ya tienen el hongo. ¿Por qué? Porque aquí ya es muy difícil, además que es una planta muy fácil, que se recupera bastante fácil. ¿Por qué? Porque aquí podemos empezar a tener nuestros esquejes. Todas estas hojitas que tú ves acá, ya toca empezar a desecharlas. ¿Por qué? Porque ya está súper contaminada con este hongo. Como estas suculentas son unas plantas muy fáciles de reproducir, aquí, por ejemplo, si tú no quieres empezar a jalarlas, que es lo más ideal de jalarlas, porque al cortarlas queda siempre un pedazo. Entonces aquí le cortamos esta partecita, le sacamos todo esto y solamente nos van quedando los esquejes. ¿Por qué te comparto esto? Porque cuando una planta está totalmente invadida, por ejemplo, como las suculentas o cualquier planta, hay que podarle lo más que se pueda, lo más invadido, para que la planta no empiece a tener este mismo comportamiento. Acá, por ejemplo, yo empiezo a sacar ya mis esquejes y así se le va haciendo a toda la planta. Por ejemplo, esta está totalmente invadida. Yo le corto esta partecita y esta parte de abajo la vamos a dejar porque esta parte de abajo ella vuelve a tener más
retoños. Bueno, esta suculenta es una suculenta también que este hongo la ataca muchísimo y por eso te comparto mucho esta porque es la que más me da, digamos, lidia cuando tiene este hongo. Entonces lo que yo hago es que la corto de este modo. Acá le coloco alcohol al 70% en sus heridas. Ese día no la llevo al sol directo, sino que la dejo hasta que ésta se recupere. Cuando ya empieza a tener sus brotes nuevos es que empiezo a hacerle el tratamiento. Aquí ya tengo estos esquejes que tengo acá. Aquí hay que quitarle todas estas hojitas. A veces me regañan que porque las quito así, pero si tú empiezas a quitarlas con una tijera, entonces te va a quedar una parte. Entonces acá es mejor quitarla de este modo. ¿Para qué? Para que nos quede un esqueje hermoso que podamos llevar a que enraice con otro. Por ejemplo, si tenemos en ese momento tenemos hojas enraizando, lo podemos colocar allá al ladito. Bueno, esta partecita de esta suculenta les comparto que si tú tienes un palito así como este, una ramificación, de pronto se te cayó, te voy a contar en un próximo video cómo es que la empiezas a sembrar para que esta te vuelva a dar retoños. Todos estos esquejitos no los vas a botar, miren, estos son oro puro. Esto es una planta que es de muy rápido crecimiento, es muy bonita y la podemos llevar en cualquier parte de nuestra casa, siempre y cuando tenga sol directo, siempre y cuando tenga sol a través de una ventana, la podemos colocar en lugares ventilados y así vamos a tener muchas plantas gratis. Te voy a compartir algunas plantas que he tenido en tratamiento. Por ejemplo, esta tuve que quitarle algunas hojas y aquí ella ya va teniendo su ramificación nueva. Entonces, ¿cuál es la forma de empezar a utilizar este fungicida casero con estos dos elementos? Empezamos a utilizarlo de manera preventiva. Yo se lo pongo aquí cada 8, cada 15 días hasta que tú veas que este hongo no vuelve a aparecer. Cuando el hongo ya no vuelve a aparecer, entonces lo utilizamos de manera preventiva cada mes, así tal cual como te estoy diciendo. Bueno, en esta suculenta que tú ves acá, que es una Crassula capitela, este hongo se amaña muchísimo. ¿Por qué? Porque como ella tiene tantas ramificaciones, sus hojas son compactas y allí cuando la tenemos al lado de una ventana que no le da ventilación, él se empieza a acomodar allí. Entonces hay que abrirle la ventana y si por ejemplo tú la tienes como una planta colgante, la vas girando. Esta semana la deja de este lado, la otra semana la va girando de este modo, así sucesivamente y le vas aplicando por el esparsor la parte más suavecita, de este modo la leche con el bicarbonato de sodio, para que este empiece a hacer su trabajo y no se empiece a llenar de este hongo. Con esto que les estoy compartiendo el día de hoy, las plantas van a volver a tener hojas nuevas. No te vas a preocupar que porque tienes que sacrificar algunas hojas, la planta se te va a morir. No, esto es una manera de empezar a quitar lo más malo y empezar a dejar la planta con las hojas nuevas, que es lo que nos interesa empezar a cuidar. Y con el pasar de los días vamos a empezar a tener otra vez plantas frondosas.